Bueno, nuestro tema es la explicación de Dios para nuestra salvación. Es el pasaje de la predestinación y el llamamiento. Y antes de comenzar a estudiarlo, debemos notar el contexto de estos versículos. Y si volvemos un momento al versículo 17, donde podemos decir que tal vez comienza el pasaje o el subpasaje, el apóstol dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El sufrimiento cristiano es el contexto aquí, pues tengo por cierto, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando llegamos al versículo 29, este es el tema o subtema que está en todo este pasaje. Y estas son palabras para dar certeza y fortaleza a los creyentes que están sufriendo. Ellos sufren debido a que son creyentes. Ellos sufren porque este es un mundo hostil. Sufren no solamente debido a esto, porque son peregrinos y extraños, sino que también sufren la malicia y los ataques de Satanás, el enemigo de las almas. Y ellos sufren, claro, la batalla personal, la carga de la batalla personal en contra del pecado. Y es en este contexto que podemos comenzar a pensar: vine a Cristo y vine a Él y declaré que yo era un creyente, yo soy cristiano, y tal vez pensábamos de esta forma. Entonces, si es así, tal vez tenemos la tentación de pensar: pero puedo caer fácilmente, ¿y qué será de mí entonces si caigo? Mi salvación la perderé. Y podemos tener pruebas grandes y tener depresión, y esto es porque somos creyentes que sufren. Y porque somos cristianos que sufren, tenemos estas palabras maravillosas de certeza. No sabéis, dice el apóstol, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y después en el versículo 30, y a los que predestinó, a ellos también llamó. Tenemos aquí el lenguaje que es difícil, de forma deliberada y extendido. Y a los que llamó, a ellos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto que dice y a los que, y a los que, y también, y también? ¿Por qué estos términos son repetidos? Bueno, porque esta pequeña cadena de eventos es una cosa, es una unidad, y es inevitable que si Dios comenzó la obra en ti, y si Dios desde antes de la eternidad puso sobre ti la determinación de salvarte, entonces Él llevará a cabo toda parte de tu salvación desde el principio hasta el fin. Y aquellos sobre quienes el Señor ha puesto su amor, y aquellos a quien Él ha predestinado, también al final de la cadena también glorificó. Es una unidad, nunca dejará que te pierdas. Su propósito es salvar. Él no puede traerte hasta cierto punto sin que haga la obra completa en tu vida. Cada parte de la obra de la salvación será hecha. Entonces, aquí primordialmente tenemos palabras de certeza, de fortalecimiento, de confort para las personas que sufren, porque son verdaderos creyentes. Por tanto, hacen sacrificios por el Señor y le sirven al Señor, y entonces se apartan de las cosas y los placeres de este mundo. Y a pesar de que aman a los pecadores y buscan alcanzarles con el Evangelio, testifican frecuentemente, tienen desventajas y son odiados y son dejados a un lado. Hay diferentes formas de persecución por todo el mundo, y en este país no tenemos persecución física, pero vemos el comienzo de la persecución legal, y tenemos persecución intelectual grande. Así que hay persecución de creyentes de cierta forma aquí en este país. Y el más grande confort imaginable es saber que la obra de Dios de principio a fin es ciertísimo, y es una unidad y no puede fallar, porque Él es el Dios infalible. Este es el contexto aquí. Confort. Yo he conocido personas que
aman la doctrina de la elección y la predestinación porque de alguna forma les hace sentir especial. Y este no es el propósito de esta doctrina. Es para confortarnos a medida que estamos sirviendo al Señor y adorando y testificando y somos probados. Y de forma similar, podríamos ver también del versículo 29. Veamos el contexto de este versículo también, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Veremos esto, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú fuiste llamado y justificado para que pudieras ser conformado, hecho semejante a la imagen, la similitud de Cristo, para tu santificación, para tu vida, para tu piedad, para tu santidad. Fuiste salvo por la gracia solamente y el propósito es que podamos avanzar y poco a poco ser santificados hasta el día en que vayamos a la gloria y Él nos haga perfectos. Este es el propósito. Somos el pueblo de Dios y esto prueba que somos verdaderos creyentes. Somos un pueblo que lucha por la piedad, lucha buscando la piedad y lucha en contra de su pecado con la ayuda de Dios. Y tenemos una conciencia y tenemos preocupación y estamos separados de los placeres distintivamente sensuales y pecaminosos de este mundo. Y esto nos aparta. Y si en cierto sentido no estamos sufriendo o somos cristianos sacrificados, y si no estamos luchando en la batalla por la santidad personal, entonces no somos personas a quienes esto aplique. No parece que el Señor en la eternidad pasada jamás puso sobre nosotros su propósito e intención de salvarnos. Y nunca nos llamó y nunca nos justificó. Estas cosas no han sucedido en nosotros. Si nosotros no tenemos las características de que somos creyentes que luchan, estas características que están indicadas en estos versículos. Así que de vuelta al versículo 29. Esta es la gran explicación. Y cuando fuimos salvos inicialmente, nosotros tal vez pensamos que nuestra salvación no es que lo hayamos hecho nosotros, por completo dependemos de Cristo. Y en su sangre derramada en la cruz del Calvario nunca hubiéramos podido ser salvos sin la obra del Espíritu cambiando nuestro corazón. Jamás hubiéramos podido ser perdonados si Cristo no hubiera muerto y sufrido en la cruz del Calvario para poder llevar el eterno castigo de nuestro pecado, representándonos. Nosotros creemos esas cosas con todo nuestro corazón. Pero en lo que concierne a nosotros de forma subjetiva, yo escuché el mensaje, conmovió mi corazón, me entregué a Él. Clamé buscando salvación. Hice una elección, si tú quieres, una elección de apartarme del mundo y venir a Cristo. Bueno, y esto es así porque Dios obra en nuestras vidas de tal forma que nos dio convicción personal a medida que escuchamos el Evangelio y nos hizo voluntariamente desearle y sentir nuestra necesidad de perdón y voluntariamente y libremente y conscientemente volvernos a Él y buscarle a Él. Y bueno, fácilmente, y normalmente lo hacemos, tenemos la impresión de que por lo menos yo hice esto que acabo de describir, yo hice algo. Yo vine a Él. Yo tuve el sentir de escuchar las advertencias del Evangelio y venir a Cristo. Pero rápidamente la palabra de Dios nos educa para que podamos entender que hubo algo más detrás de nuestra decisión, de nuestra respuesta, de que venimos a Cristo. La palabra de Dios nos enseña que hay algo más ahí. Y no fue solamente como lo acabo de describir, porque jamás hubiésemos venido, nos dice la palabra. Teníamos tan grande corrupción y tan grande terquedad y tan grande orgullo y resistencia. Y estábamos tan en el poder de nuestros deseos pecaminosos e incredulidad que jamás hubiéramos venido a Dios. Algo pasó, no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta que estaba pasando, pero esto es lo que este versículo nos está explicando. Esta es la explicación del por qué vine a Cristo. Y a medida que leemos la Biblia, uno fácilmente podría hacerse creyente o creer lo que es el libre albedrío. Algunas personas ejercitaron su libre albedrío y escogieron a Cristo. ¿Y por qué tendría alguien esta impresión, incluso a partir de la Biblia? Bueno,
Pues porque es el llamado del Evangelio. La forma en que se hace el llamado del Evangelio en la Biblia tal vez pudiera implicar libre albedrío, tal vez. Venid a mí, dice Cristo, todos vosotros que estáis trabajados y cargados. Y constantemente el llamado del Evangelio, de los apóstoles y de Cristo y de toda la vida de principio a fin, los profetas del Antiguo Testamento, todos ellos decían, ven, arrepiéntete, vuélvete, arrepiéntete. Entonces yo, en mi entendimiento un poco oscurecido, tal vez tenga la impresión de que una vez que hice esto, entonces tengo la impresión de que yo respondí, yo lo dije, yo tuve el sentir de venir. Entonces, como dije, la Biblia después nos enseña que hubo más allí. Ahora ya estás listo para entender, estás lista para entender que fue Dios quien te hizo hacer esa elección. Fue Dios quien obró en tu corazón. Fue Dios que abrió e inclinó tu voluntad y tu mente y tu corazón para que pudieras venir a Cristo. Fue Dios quien te dio la convicción de tu gran necesidad espiritual y tu pecaminosidad y que eras incapaz de agradar a Dios. Fue Dios quien te mostró y te enseñó y te ayudó a descansar en Cristo. Esto es lo que nos enseña este pasaje. Aquí tenemos la explicación de lo que tú hiciste y por qué actuaste en contra de toda tu naturaleza y de todas tus tendencias y en contra de tu antagonismo que tenías en contra del Señor. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció, a los que conoció de antemano. No significa, como algunas personas sugieren, aquellas personas a quien Dios sabía que libremente le escogerían y que libremente y responderían al Evangelio de forma correcta. A esas personas Él los predestinó. Esa es una tontería, ese es un enunciado incorrecto. Ese es un enunciado contradictorio. Dios supo, Dios conoció quién tendría la sabiduría de hacer su elección libre y basado en lo que ellos libremente harían, Él determinó entonces predestinarlos a que fuesen salvos. Eso no tiene sentido. Y no es la forma en que la palabra de Dios, en que la palabra predestinar o conocer antemano es utilizada en la Escritura. Nunca os conocí, dice el Cristo a los falsos discípulos. Nunca os conocí, le dice a los falsos apóstoles. ¿Qué significa esto? Significa nunca puse mi propósito sobre vosotros, mi amor sobre vosotros, jamás obré en vosotros. Jamás os conocí en ese sentido. La Biblia utiliza este tipo de vocabulario frecuentemente. Dios le dice a Jeremías el profeta, Jeremías, dice, antes de que nacieses, mientras estabas en el vientre, yo te conocí. En otras palabras, yo puse mi amor y mi propósito sobre ti. Eso es lo que significa. Yo no voy a enfocarme en esto bastante, pero el pasaje dice, a quien antes conoció, incluso antes de nacer, incluso antes de que tú y yo naciésemos si tú eres salvo, en el corazón de Dios, Él determinó mostrar misericordia en contra de nuestra voluntad, en contra de nuestra inclinación, en contra de nuestro deseo, en contra de nuestro compromiso que teníamos para con el mundo y el pecado, en su amor insondable y maravilloso, sin que hubiese nada bueno en nosotros, sin que hubiese ninguna razón por la cual Él tuviera que hacerlo. Él puso su amor y su propósito sobre nosotros. Nosotros hasta cierto punto podemos ver por qué hizo esto. Porque si Dios no hubiese determinado en su gracia sorprendente y maravillosa el salvar una gran multitud que ningún hombre puede contar, nadie hubiera sido salvo entonces, porque nadie jamás le hubiera deseado, le hubiera escogido, hubiera venido a Él en sí mismos. Y entonces fue a través de la misericordia que Dios puso su amor en su pueblo escogido. Ese es el primer paso en lo que frecuentemente se llama la cadena dorada de la salvación, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Casi fue el mismo acto en la mente de Dios, en el consejo eterno de Dios. Él predestinó
o ordenó con antelación, de modo que fue inevitable que Él nos salvaría a través del poder irresistible del Espíritu Santo. Nosotros un día escucharíamos el llamamiento, escucharíamos el Evangelio, nosotros hubiéramos rehusado responder y tal vez lo hicimos. Inicialmente lo hicimos y por completo lo rechazamos. Y después Dios sobrecogió nuestro corazón y obró en nuestro corazón y se hizo inevitable que responderíamos, y todo nuestro orgullo y rebelión y autodeterminación y amor al pecado fue vencido y derrocado y fuimos humillados ante la palabra del Evangelio. Pero fuimos predestinados a esto por un propósito, y ya lo mencioné antes, para que podamos ser conformados a la imagen de su Hijo, para ser moldeados, formados como Cristo. Algunas personas dicen que ellos creen el Evangelio y que han confiado en Cristo y que han venido a Él y que le han dado su vida a Cristo y que le aman, pero no se ve ni una señal pequeña de que ellos estén siendo conformados como Cristo. Todavía tienen los mismos deseos egoístas gobernándoles, todavía tienen sus propias maneras de las cosas, todavía son bien difíciles como esposos o esposas o lo que sea. Queridos amigos, no hay ninguna evidencia de que haya conversión en ellos. Y si tú verdaderamente has sido traído a Cristo y verdaderamente escuchaste su llamamiento, su llamado, no eres perfecto para nada, pero has sido cambiada, eres diferente. Ahora estás luchando, estás esforzándote y te avergüenzas por el pecado y porque tienes mala conducta a veces y anhelas avanzar. Y dependes de Dios para que te ayude a ser conformados a la imagen de su Hijo. Vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos sencillos, versículo 2, donde dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces seremos plenamente como Él, pero entre tanto hay grandes cambios. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. No significa que nunca pecas. Significa que no pecas voluntariamente, a la ligera, no planeas pecar. Odias tu pecado. No puedes estar tranquilo con tu pecado, no puedes estar en paz con tu pecado. Eso es lo que el pasaje está diciendo aquí. Todo aquel que permanece en el versículo 6 no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y puedo leer otros versículos también. Ve el versículo 9, por favor, donde dice: porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar fácilmente, pecar a la ligera, porque es nacido de Dios. Amigos, esto es lo que tenemos aquí en Romanos 8:29. Él nos predestinó para ser conformados, ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué carácter tenía nuestro amado Salvador? ¿Cuán carácter fuerte, de forma consistente tenía Él? Él era perfecto. Y te pregunto, ¿tienes carácter? ¿Tienes integridad? Por ejemplo, ¿estamos revestidos de humildad? Te pregunto. ¿O todavía somos exactamente las mismas personas egoístas que fuimos siempre? La vida ahora no es para ti si eres creyente. No es para nosotros si somos creyentes. No es para ser notados, no. No es para que seamos vistos y aplaudidos si somos creyentes, no. No para que tengamos lo que queremos, no. Pero nuestra mente de forma natural, aunque tenemos dones espirituales para otros, de forma natural evitamos el pecado. Y aquellos amados creyentes, tal vez has notado que siempre están pensando en otros. Siempre tienen preocupación por otros. Esa es la seña de un carácter cristiano. Es una similitud a Cristo. Así es como era Cristo. A medida que avanzaba y caminaba en la tierra, tú no lo ves a Él sirviéndose a sí mismo cuando caminaba en la tierra o sus necesidades corporales, para nada. Tú ves esta gracia maravillosa, este amor incansable haciendo el bien,
Claro que Él está haciendo bien y sus milagros, y esto demuestra que Él era divino. Y dio enseñanzas de cómo tenemos que servir nosotros también. Incluso los milagros eran como parábolas en cierto sentido. Eran ilustraciones de cómo Él salvaba almas. Pero, y te pregunto, ¿esto es así con nosotros? ¿O todavía somos egoístas? ¿Estamos preocupados por hacer bien? ¿Estamos llenos de amor? ¿Y tenemos prontitud a perdonar a otros? ¿Y tenemos amor sacrificial? Podemos decir que hacemos sacrificios, así como Cristo sacrificó incluso su vida por la salvación de otros. No mundanos, nunca con entusiasmo o seducidos por la cultura pecaminosa del mundo. ¿Esos somos nosotros? Todavía estamos escuchando la misma música mundana, en los mismos ritmos, todavía seducidos por las mismas cosas como antes, que decimos que hemos sido convertidos. Este es el propósito de la salvación. No es simplemente salvación para nada, sino para la santificación, para avanzar. Una vez más el versículo 29, porque a los que antes conoció, en quienes puso su ojo y su atención y su mente y corazón sobre ellos, también a ellos los predestinó, los ordenó desde antes para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No en el sentido pleno, jamás llegaremos a ser divinos, jamás seremos como Dios, jamás compartiremos la esencia divina, pero nos somos hechos más como Él en carácter, en actitud, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Queridos amigos, estaba leyendo recientemente un pequeño libro reimpreso que alguien me envió y yo lo vi hace muchísimos años, como un libro de segunda mano. Y el título del libro es El hombre de Luis, algo así. Se escribió por ahí de 1920. Un nombre que recordaba muchos de los caracteres cristianos, las características cristianas de la isla de Luis. Y escuchaba historias de ciertas personas que eran pescadores y que también predicaban, y eran grandes hombres de Dios, predicaban la palabra de Dios. Y algo me llamó la atención en este libro al respecto de un hombre que era un carácter fuerte, que estaba hablando de cómo conoció al Señor y dijo, había muchas cosas que encontró en la fe que él encontró difíciles, casi imposibles de explicar, pero él nunca podía apartarse y dejar a un lado un hecho que no se podía explicar la extraordinaria piedad de su padre a no ser por Cristo. Y eso es lo que le mantuvo buscando a Cristo. Y eso es lo que lo mantuvo en el camino a buscar a Cristo, que nosotros pudiéramos ser tales personas y que las personas pudieran decir de nosotros, nada puede explicar a este hombre o a esta mujer, o que nuestros hijos pudieran decir de nosotros, no puedo explicar a papá, no puedo explicar a mamá, a no ser por Cristo. Nunca vemos a nadie así entre los incrédulos, entre los mundanos. Este es el propósito del versículo 29. Porque a los que antes conoció y amó en la eternidad pasada, también a ellos los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él sea preeminente, el primogénito. Es una frase hermosa, dice dos cosas a la vez, para que Él, Cristo, en el futuro eterno, pueda ser preeminente, primordial, incluso ahora, pero en especial en ese momento, entre su pueblo, entre muchos hermanos. Y las dos cosas aquí son la preeminencia de Cristo y la intimidad y amistad y familiaridad de Cristo para con su pueblo, la cercanía. Esa es la forma hermosa en la que esta frase simple describe ambas cosas. En la eternidad conoceremos esa cercanía, su sonrisa, su afecto, su amor. ¿Y cómo será esto? Él será Señor, Supremo Señor,
el glorioso Rey de los cielos, y aún así tendrá gran cercanía e intimidad con cada uno de sus hijos. La eternidad mostrará estas cosas. Es el gran objetivo. Versículo 30, perdón. La cadena extendida, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ustedes saben que hablamos al respecto de dos tipos de llamado o llamamiento, y ambos son claros en la Biblia. Hay lo que llamamos el llamado general de Dios, que viene a toda persona. Tiene la autoridad de Dios. Volveos y arrepentíos. Tiene la autoridad de Dios. Y si encuentra desprecio y rechazo este llamado, pues entonces enfrentamos juicio. Y tenemos que ser castigados por este rechazo. Ese es el llamado general de Dios. El llamado de Dios es al respecto de volvernos a Él y arrepentirnos. Y se hace con gran ternura y amabilidad, de una forma con gran ternura y amor. Y aún así también es casi de forma universal despreciada. Pero también tenemos el llamado efectual. El llamado de Dios que viene a nuestros corazones con el poder del Espíritu Santo. Y somos humillados por esto, nos hace humildes. Tal vez la primera vez que lo escuchamos odiamos el mensaje. Tal vez no queremos participación ninguna con esto inicialmente, pero después viene un día que a través del poder del Espíritu Dios mueve nuestro corazón y somos humillados hasta el polvo a través del llamado de Dios. Eres un pecador. Estás bajo juicio, estás condenado. Necesitas al Salvador. Cristo sufrió y murió por pecadores. Ven a Él, suplica perdón, suplica vida. Vuélvete a Él, vuélvete a Cristo, ríndete ante Él. Y escuchamos este llamado de una nueva forma. Somos humillados, somos despertados. Vemos las cosas que nunca vimos antes. Nunca nos dimos cuenta que la eternidad era verdad, que Dios es verdad, que Cristo es verdad. Nunca nos dimos cuenta de nuestra necesidad, de que estábamos muertos espiritualmente, viviendo como si fuéramos animales altos, sin contacto con Dios, sin futuro eterno. Y de pronto vimos nuestra necesidad. Y después vemos nuestro pecado. Y reconocemos en nosotros cosas que nunca nos horrificaron antes o nos llenaron de horror antes. Somos humillados, somos despertados. Tenemos convicción de pecado, somos iluminados, especialmente entendemos a Cristo, vemos todas estas cosas. Vemos a Cristo también, aparte de ese llamado, vemos a Cristo sufriendo, muriendo en la cruz del Calvario, con los ojos de nuestra mente y corazón, y somos derretidos. John Newton, que vendía esclavos, él dice: me gozaba en la maldad por tanto tiempo. No tenía temor ni vergüenza hasta que una nueva maravilla sacudió mis ojos y detuvo mi carrera salvaje. Y lo que para él era la memoria, o lo que tenía principalmente en su memoria, en su llamado que Dios que le dio, dice: cuando vine al Señor, yo vi a alguien colgando en el madero, en esa cruz, sangrando, y él tenía sus ojos de amor en mí. A medida que me acerqué más y más cerca de su cruz. Y entonces Newton escuchó el llamamiento personal de Cristo a él. Y es así para con todos nosotros. Vemos cuán vacíos estamos. Vemos que estamos muertos espiritualmente. Vemos que somos pecados condenados. Vemos la teoría, maravillosa teoría, que Cristo murió por pecadores y Él tomó el castigo por ellos. Vemos que necesitamos nueva vida y ser cambiados, necesitamos vida eterna, necesitamos un lugar en el cielo. Y escuchamos, por así decirlo, ese llamado, ese llamamiento de Cristo, este llamado personal: sígueme. Debo seguir a Cristo. Mi corazón responde así. Primero, tal vez de forma débil: ¿cómo puedo yo? Tengo que dejar a un lado mi pecado. Tengo que dejar a un lado mis egoístas ambiciones y todas las cosas que deseo para mí. Y tengo que seguirle y tengo que vivir por Él. Pero escuchamos este llamado personal cada vez más fuerte: ríndete ante mi amor. Ríndete a mi servicio. Es un llamado poderoso. Y toda esa confianza que nos gobernaba antes
y que nos esclavizaba es destruida y se cae a un lado. A medida que escuchamos este llamamiento, es un llamamiento al cielo. ¿Y de dónde viene este llamado? No viene de un predicador, no viene de un amigo, viene de la persona de Jesucristo. Y lo sabemos, somos llamados por Él a arrodillarnos a Él. La más grande persona que jamás existió, Dios que se hizo hombre, Jesucristo, el miembro de la deidad que nos dice la Biblia, el miembro de la deidad por quien todas las cosas fueron creadas, aquel que será el Rey eterno de su pueblo. Y de uno como Él, que es mucho más alto que la más grande autoridad de la tierra, Él me llama a venir a Él y a rendirme a Él. Este es el llamado. Ahí lo tienes, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y no se puede resistir este llamado. Y a los que llamó, a estos también justificó, queridos amigos. La más grande declaración que puede hacerse jamás al respecto de ti. Tú has terminado la universidad, tienes un diploma de tu licenciatura, declara que tú has sido admitido a esa licenciatura, queridos amigos. Eso tal vez sea importante para ti, pero no es nada, no es tan importante como la declaración de Dios cuando Él dice a este hombre, esta mujer ha sido justificada ante mí, ha sido justificado ante mí. Cristo ha pagado por su pecado. Cristo ha imputado, ha acreditado su justicia perfecta a su cuenta y yo le declaro a él o a ella que es justo o justa y escojo verle a esa persona como si jamás hubiese pecado y le tomo como uno de aquellos que ha merecido todas las bendiciones de la gloria eterna. La declaración, yo le he justificado, dice Dios, le he hecho justo, le he hecho justa ante mis ojos. Yo le declaro libre de culpabilidad y completamente y maravillosamente justo o justa. Que esto se diga de nosotros, que Dios lo diga de nosotros, que tengamos una declaración tan grande como esta que Dios la hace en el cielo, declaración a respecto de nosotros para liberarnos y para conferirnos, darnos el más grande honor imaginable, la ciudadanía del reino de los cielos. Esto es lo que significa. A ellos también llamó y a los que llamó también justificó. El momento a través del cual, a través de su gracia irresistible, venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado. Esa declaración resuena a través de las cortes celestiales a respecto de nosotros. Es esa declaración y por fin somos suyos de forma instantánea. Por completo, no solamente una parte de nosotros, por completo somos ahora de Él. Ya no hay nada más que tenga que hacerse. Somos infaliblemente de Él. Somos eternamente de Él. Somos irremediablemente de Él. Somos inconfundiblemente de Él. Y es obvio que esto es así porque tenemos este nuevo amor para servirle, llamarle y agradarle de lo más profundo de nuestro corazón. Queridos amigos, esta declaración que nos justifica, declaración que Dios hace, no hay nada que se pueda comparar con esto más. No hay nada más importante que tu ciudadanía celestial. Y esto es más importante que tu hipoteca en tu casa. Esta es una declaración que te trae a Dios como familia de Dios para toda la eternidad. Y esto es para asegurarnos que todas estas cosas pasan y pasarán. Y al que también justificó y a los que justificó, a la parte final del versículo 30, a estos también glorificó. ¿Notaste esto? Estos versículos se remontan al pasado distante, al consejo eterno de Dios, antes de la fundación del mundo, aquellos sobre quienes puso su propósito y amor e intenciones, a ellos también predestinó. Eso es en las cortes de la eternidad. Y después, en el mundo del tiempo, Él los llamó y los justificó. Y después, en el eterno futuro, los glorificó. Eres glorificado el día que eres llamado.
al paraíso de Cristo, como un creyente que ya es salvo por fin. Eres hecho perfecto, eres hecho glorioso, porque ya puedes estar ante Dios. Antes no podías. Ahora puedes estar en ese maravilloso lugar. Tu mente es por completo liberada y puedes entender las cosas que nunca pudiste haber entendido o visto en la tierra. Tienes asociación con los redimidos, no en el cuerpo, en el alma en aquel tiempo. Estás con Cristo en el paraíso, esperando solo su regreso, la resurrección del cuerpo. Cuando se rehaga el mundo, cuando se haga celestial y cuando la gloria eterna sea introducida por fin, pero se puede decir que ya ha sido glorificado ahora. Claro que todavía no ha sido, pero es como si ya hubiera sido hecho. Así que Pablo puede hablar de todo esto en un tiempo en un tiempo verbal. No tiene que cambiar de tiempo verbal. Esto es una certeza para nosotros, es aliento para nosotros. Él habla respecto de todo esto como si ya estuviese hecho. A estos también glorificó, como si ya estuviese logrado. Y de hecho, incluso ahora tenemos una probadita de la gloria eterna. Tenemos las arras de esto, un pequeño depósito, una concienciación de cómo serán las cosas. Y aquí tenemos la conclusión del versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Habiendo hablado de esto, tenemos ahora que concluir, nos dice Pablo. Tenemos que aplicarlo. No podemos hablar de tales cosas tan maravillosas de que Dios actuase de esta forma para con nosotros sin que tengamos una conclusión. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué hace esto por nosotros? ¿Cómo nos afecta? Bueno, si la salvación es porque Dios puso su mente y corazón sobre nosotros antes de que comenzase el mundo, y si la salvación es a través de su amor que es predestinado, este Dios infalible que nos ama, y si esta salvación viene como resultado de su llamamiento, su llamado, y como resultado de la declaración que hace de nosotros como somos justos y de que nos haya glorificado, entonces ¿cómo podríamos perdernos jamás? La perseverancia de los santos es verdad. Dios nos llevará hasta el final, a salvo. Todo es una cosa para Él. Él hacer todas estas cosas es una sola cosa. Entonces tenemos estos enunciados laboriosos, aparentemente difíciles. Y lo que nos dice entonces, porque los que antes conoció, también predestinó. Y a los que también predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Al final del versículo 30, ¿no lo ves? Es para enfatizar en formas repetidas que es inevitable. Estamos enfatizando que es ciertísimo. Todos los elementos están juntos y trabajan juntos, funcionan juntos. Y son ciertísimos. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas libremente, sin costo? Si Dios pagó tal precio por nuestras almas, a medida que Cristo, el eterno Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vino a ser nuestro sustituto y aquel que llevó nuestro pecado, ¿acaso Él no nos dará también con Él todas las cosas? Perdón permanente, absolución permanente, y si nos apartamos del camino nos disciplina y nos trae de vuelta con toda certeza y nos restaura, y un día nos glorificará y nos llevará a casa. Dios ha dado a Cristo, con toda certeza nos dará todo cuidado, todo lo que sea mejor para nosotros. Está en el versículo 28, sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Su predestinación, su amor predestinador. Todo nuestro bien espiritual y eterno está en estos versículos. Y como estaba diciendo la semana pasada cuando estudiamos lo anterior, no que tengamos aquí nuestro bienestar con prosperidad. Las cosas no funcionan para nuestras riquezas, tal vez vayan para mal las cosas, pero desde luego que obran para nuestro bien espiritual.
Dios tal vez te pueda dar riqueza para que seas un buen mayordomo y que tengas humildad y una vida simple que no sea una ofensa para otras personas. Entonces tal vez Dios te pueda dar riquezas, pero si fuera mal para nosotros y nos apartase del camino y nos hiciera amar estas cosas y no al Señor, entonces no nos lo dará. Algunas personas son muy necias y tontas. ¿Acaso no nos dará todo? El versículo 28, ¿no? Todas las cosas obran para bien, para nuestro bien financiero, nuestra salud, nuestra felicidad. No, no, no. Eso tal vez sea así, pero lo que dice el versículo es que todo obra para bien para nuestro bien espiritual y eterno. Si Dios ha determinado mi salvación y me llevará hasta el final, sin importar las cosas que tengan que pasar, Él forjará mi vida para mi bien espiritual y eterno. ¿Cuánto le debo entonces? ¿Cuánto tendría que entregarme a Él? Tengo que darle a Él todo de mí.